Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Espero que se encuentren muy bien. La verdad es que con esto de paso de los días hemos hablado mucho de COVID-19. Hemos tenido bastantes actualizaciones en cuanto a algunos estudios, pero el día de hoy va a ser un episodio muy peculiar. Tal cual, tengo un artículo que, así como se los dije el podcast pasado, tiene que ver con una mujer de origen colombiano, de ya en la cuarta década de vida, específicamente 47 años de vida, de un caso que tenemos en este artículo de esta mujer que tiene COVID-19 desde 3 años. Esto es posible, vamos a averiguarlo ahorita. Es una historia que logré contactar y es muy actual. Es decir, la nota tiene días, es decir, 2 de marzo de 2024. Y bueno, pues es una historia muy peculiar porque obviamente es la única excepción que podemos encontrar en cuanto a lo que hemos investigado, a lo que hemos informado que tiene que ver con la persistencia de COVID. Con este estudio que hubo personas ya con más de un mes, es decir, 2 meses con la enfermedad, y se puede considerar como como casos de COVID prolongado. Sin embargo, bueno, este caso es muy especial. Lo voy a leer tal cual, es decir, no voy a opinar, más bien no voy a opinar, no voy a alterar nada, absolutamente nada. No voy a, incluso obviamente, a lo mejor decir mi opinión en muchas ocasiones, que esté yo leyendo el artículo para que se vaya todo de corrido. Y si tenemos algo que opinar al final, lo vamos a decir. Pero bueno, ustedes escuchen, analicen y prácticamente, este, pues infórmense de estos casos. Y bueno, la nota empieza como tal con el título de El drama de la colombiana que lleva más de 3 años con COVID-19. Y obviamente aquí hacen, entre comillas y textualmente, lo ponen: no quiero vivir más años así. Imagínense. Esta persona se llama Erika Olaya, quien reside actualmente en Italia, donde ahí se contagia del virus y que todavía permanece en su cuerpo, a pesar de que, bueno, pues ha sido estudiada muy constantemente por los médicos de aquel lugar. Eh, Sigue viviendo pues lamentablemente los estragos de la pandemia que sacudió el mundo en 2020. A pesar de que ya han pasado 4 años, la mujer sigue conviviendo con el COVID-19 activo. Se contagió en abril de 2020 en Milán, Italia, donde reside desde hace 28 años. Empezó a sentir dificultad para respirar y llegó a desvanecerse y a requerir de una silla de ruedas para movilizarse. Cuando fue diagnosticada con el virus, se abstuvo de revelarlo, a sus padres en Colombia, porque no podía soltarles esa bomba de noticia, dijo Olaya en entrevista con El Tiempo. Antes de que llegara a ser portadora del virus, era incrédula a lo devastador que podía ser, pues en un inicio no consideraba que fuera a ser tan grave, hasta que empezó a ver cómo iban aumentando los contagios en China, donde se reportaron los primeros casos. Cuando la situación empezó a salirse de control en Europa, las empresas empezaron a tomar medidas. Así pasó en la suya. Quien se contagiaba y podía demostrarlo tenía un pago de 1.000 euros, y quien fallecía de 10.000 euros. Ya se sabía que podía causar la muerte porque en China estaban cayendo como moscas. Estuvo hospitalizada por 20 días y, entre comillas, el apocalipsis estaba ahí, en el corredor del hospital. Yo también pensaba en cómo le iba a decir esto a mis papás para no preocuparlos más de la cuenta. Precisó a El Tiempo. Después fue trasladada al hospital Michelangelo, en donde habían adecuado 200 habitaciones para hospedar a los enfermos y aislarlos de las personas que estaban sanas. Ahí permaneció durante 70 días,
pero antes de que pudiera regresar a casa, perdió su trabajo. Dice ella, mi molestia no es haber perdido el trabajo, porque no era el trabajo de mi vida. Ellos me quitaron la capacidad o posibilidad de trabajar. En los primeros 4 meses de contagio, las consecuencias del virus se empezaron a notar. Se le caía el cabello, sentía un cansancio extremo que le impedía levantarse y caminar con facilidad. Sudaba mucho con actividades que generalmente no requerían de mayor esfuerzo. Los cambios en su salud se han mantenido, puesto que padece de un COVID prolongado, muy prolongado, que ha superado los 3 años de permanecer en su cuerpo. Ella comenta, ya no soy yo, ya no soy la misma. Era una persona hiperactiva, llena de energía, pero esto demuele. Además indicó que actualmente padece una discapacidad, una enfermedad crónica que también es degenerativa. Su vida laboral se ha visto afectada por la incapacidad que tiene para trabajar. Según explicó, necesita que le reconozcan una invalidez civil y también una indemnización por accidente laboral. Esta situación, sumada a dificultades económicas que le impiden pagar a un abogado, no han permitido que regrese a Colombia para continuar su vida en su país de origen. Hasta 2023, que pudo visitar el territorio, lo hizo con el fin de revelar a sus padres el secreto que pues guardó durante años. Comenta ella, no podía vivir toda la vida con la mentira. Y pude explicarles bien, me vieron y supieron todo. Mi mamá me conoce, tiene un tercer ojo, y me preguntaba siempre por qué no podía trabajar, relata ella. A pesar de que no hay cura para el COVID prolongado que padece, actualmente está en un tratamiento experimental en el que participan más de 180 personas que están en su misma situación. En junio de 2024 le aplicarán la última inyección del tratamiento y entonces sabrá si funciona o si simplemente es un placebo. No sé qué me vayan a decir, dice ella. No sé qué me vayan a decir en junio, pero no quiero vivir más años así. Bueno, pues esa es la historia de esta Erika Olaya, colombiana y de 47 años, que pues es un caso bastante peculiar y como lo llegamos a escuchar de esta misma persona, pues le están haciendo un estudio junto a otras personas que están prácticamente en la misma situación, 180 personas. Entonces seguramente este estudio va a publicarse en alguna revista científica y que ojalá que sea pronto o no, pero lo estaríamos por supuesto dando a conocer desde este espacio. Es muy interesante porque recuerdan que hace 2 días pues tuvimos esta información de COVID prolongado, precisamente, de que una de cada 200 personas en un estudio revelado de Oxford, del Reino Unido, padecían o podía persistir durante 2 meses. Entonces este estudio revelaría más años y imagínense, o pueden ver la brecha de tiempo que puede haber de diferencia de un estudio a otro. Es decir, de 2 meses hasta mínimo 3 años. Quién sabe cuánto tiempo pueda pasar de esta persona y las otras 180 personas. Digo, no creo que exactamente las 180 personas tengan 3 años. A lo mejor una tiene 2, a lo mejor uno tiene 1, a lo mejor otro tiene más, no lo sabemos. Pero bueno, esa es la cuestión, eso es lo que ahorita pues estamos relatando y que bueno, pues con esto que dice ella del estudio pues se me hace algo muy interesante de ver. Ya no es un COVID prolongado, esto ya es un COVID súper prolongado. Ya son casos muy especiales, por supuesto en un puñado mínimo, muy mínimo de personas que puedan padecer esto. Y que por supuesto esto afecta la vida de las personas. En el caso de Erika, perdió el trabajo y obviamente está incapacitada para otros trabajos que a lo mejor requieran cierto esfuerzo. Y bueno, buscar suerte desde su país de origen, que es Colombia. Entonces, vaya, son cuestiones que se me hacen, por supuesto son trágicas, son noticias que son interesantes, curiosas, pero obviamente poniéndonos en el lugar y siendo empáticos con estos pacientes, en este caso Erika,
pues creo que por supuesto es triste. Es triste porque no solamente es la enfermedad. Digamos, la hospitalizaron, perdió su trabajo, sus papás se vienen enterando 3 años después. Y obviamente pues quiero suponer que físicamente también tuvo un cambio para mal. Es decir, un deterioro de físicamente hablando, fenotípicamente hablando. Entonces, el ver a tu hija que se fue a Italia, a Milán, llena de sueños, ¿no? Teniendo ya un cierto éxito, y que tú tuviste este concepto a nivel físico, ¿no? Que fue tu hija y que regrese y que seguramente estuvo muy cambiada, pues obviamente es algo que hay que destacar y que hay que, pues, digamos, darle seguimiento. Sobre todo a nivel de enfermedad y a nivel de estudio, de investigación. Insisto, es un estudio que va a ser muy interesante cuando salga. Todavía no, por supuesto que la muestra o el muestra es muy poco, 180 personas. Pero obviamente no va a haber muchos casos de COVID prolongado de tantísimo tiempo. Entonces es un estudio que va a ser muy limitado en cuanto a la muestra, pero que va a ser muy complejo y muy interesante en cuanto al proceso, en cuanto a la metodología de investigación que se puede aplicar en ese estudio. Entonces vamos a esperar, vamos a ver cómo da, qué de resultado da y qué conclusión llegan, ¿no? Se me hace muy interesante. Pero bueno, este capítulo fue muy cortito, pero es lo mismo para que estén informados, para que ustedes tengan como a la mano esta información, y como en todo capítulo que obviamente amerite la fuente, se los voy a dejar ahí la nota para que lo vean y es prácticamente lo que yo les acabo de leer, y obviamente dando mi opinión. Entonces vamos a estar pendientes. Si ustedes tienen alguna nota actualizada o algo que se me pueda pasar a mí, pues obviamente lo podemos platicar con mucho gusto. Y bueno, obviamente súper agradecido que así fuera. Pues bueno, vamos a seguir dando seguimiento a estas actualizaciones de COVID-19 y todo lo que tenga que ver con enfermedades respiratorias. Si hay alguna otra anécdota que pueda encontrar así, con mucho gusto se las voy a compartir. Por lo pronto, pues desde hace yo creo que 4 capítulos estoy poniendo ya todas mis redes sociales ahí en la descripción. Si gustan seguirme, con mucho gusto. Estamos en contacto sobre todo en X, ahora antes Twitter, ahí estoy muy activo, y también un poquito en Instagram, pero más en Twitter, ahora X. Entonces también está mi correo electrónico para cualquier información. Y pues nada, que tengan un excelente día, tarde, noche, y seguimos pendientes. Les mando un gran abrazo. Hasta pronto.